Pues muchas gracias y vamos a empezar con la presentación. Como ya has dicho, va a ser la mejora de procesos en la industria 4.0 y vamos a centrarnos en 3 puntos que van a ser el sistema de mejora continua en entornos cambiantes, que es y un poco cómo aplicarlo, la comunicación visual y las mediciones y la digitalización escalonada, sobre todo pues casos que hemos realizado, algunos casos porque hemos realizado bastantes, para que os hagáis una idea de un poco de lo que va y las cosas que realmente se necesitan para la implantación de Lean o de una estrategia o de realmente una transformación digital de la empresa, ¿vale? Como ya hemos comentado, este es mi currículum, pero para cualquier cosa ya sabéis que estoy en el Centro Tecnológico Naval y soy la responsable de mejora y digitalización de procesos del CTN. Si necesitáis cualquier duda, cualquier consulta, no dudéis en poneros en contacto conmigo. Bien, respecto al CTN, nosotros ofrecemos toda la cadena de forma natural, porque empezamos solamente con mejora de procesos, pero al final los clientes nos van pidiendo o aguas arriba lo que es la definición de estrategia de la empresa y luego aguas abajo lo que es la transformación digital. Si hablamos de toda la cadena, siempre en los artículos científicos hablan de que es mejor empezar con la mejora de procesos y luego pasar a la transformación digital. ¿Por qué? Porque una vez que ya tienes limpios los procesos, que ya los tienes identificados perfectamente y que ya los has mejorado de alguna forma, ya se puede pasar a lo que es la digitalización o la automatización de los datos o los cuadros de mando digitales, porque ya sabes realmente qué indicadores son los que tú necesitas para mejorar o optimizar la empresa en cada momento. Entonces, respecto a la estrategia, lo que aportamos es la parte de visión, misión, valores, objetivos e indicadores estratégicos, y esto nos deriva a la mejora de procesos, entre ellos sobre todo la comunicación, una comunicación eficaz y también los indicadores correspondientes. Porque lo que no se mide no se puede mejorar. Nosotros, y lo que es la metodología de Lean o la mejora de procesos, siempre se basa en indicadores para ser lo más objetivos posibles. Y cuando ya tenemos los procesos más o menos claros y limpios, se aconseja la digitalización y la automatización con distintas técnicas como el IoT, Machine Learning, Big Data, pudiendo capturar los datos directamente de las máquinas o introduciendo el dato en el sistema, pero una sola vez, para luego poder evitar errores y pérdidas de tiempo. Vale, pues comenzamos con el sistema de mejora continua en entornos cambiantes. Vamos a qué es un sistema de mejora continua. Un método de trabajo estandarizado, basado en las personas, que busca la mejora continua en el tiempo, impulsado por objetivos e indicadores. Esto parecen 4 frases, pero tiene mucha miga. Cuando decimos un método de trabajo estandarizado, nos referimos a una manera de proceder estructurada y ordenada para obtener un resultado. Y que el principio fundamental para alcanzar la excelencia empresarial se basa en el conocimiento y la implantación rigurosa del sistema. Es decir, tiene que ir toda la empresa en la misma dirección y todos tienen que seguir los procesos que se implantan o las estandarizaciones que se implantan. Cuando hablamos de que está basado en las personas, hablamos porque las personas son la diferencia competitiva realmente de la empresa, porque siempre nos pueden copiar los procesos de la empresa, nos pueden tener las mismas máquinas, las mismas materias primas. Todo eso puede ser copiado, pero las personas no. Los conocimientos que tienen las personas y la capacidad de resolución de problemas
realmente es la ventaja competitiva. Cuando decimos que buscamos la mejora continua en el tiempo, hablamos de implantar un sistema de gestión que realmente guía a la empresa y a sus trabajadores en un enfoque continuo hacia la mejora de procesos. Es decir, lo que no puede ser es que tú contrates a cualquier consultor durante 3-4 meses y cuando se vaya el consultor el sistema se caiga, sino que hay que seguir implantando y manteniendo el sistema, que realmente al final es complicado mantener el sistema si todos los trabajadores no remamos en la misma dirección. Y cuando hablamos de impulsado por objetivos y por indicadores, hablamos de la cuantificación adecuada de los datos y los resultados, que serán la guía para la correcta toma de decisiones. Necesitamos que todos tengan unos objetivos claros y sobre todo que lo conozcan, que en muchas empresas ponemos objetivos, pero luego los trabajadores no conocen esos objetivos, por lo tanto es imposible que los puedan conseguir. ¿Y por qué utilizamos indicadores? Para eliminar la subjetividad, el conflicto y la duda, uniendo al equipo en un objetivo claro y concreto, que todos entienden y que todos se deben seguir y para su consecución. El objetivo de la implantación del sistema de mejora continua, la excelencia empresarial, conseguir la máxima eficiencia para obtener los mejores resultados en todos los aspectos de la empresa. Y también se puede decir la mejora de la competitividad de la empresa mediante un aumento de la productividad, mediante la mejora constante y sostenible en el tiempo, que son las bases reales de la mejora. Pero al final siempre vamos a mejorar la competitividad de la empresa en el sector, a mantener una ventaja competitiva exclusiva de la empresa para diferenciarse de las demás empresas de su sector. Para ello necesitamos tener una mente clara y abierta. Por eso existen unas directrices para la metodología Lean, que la primera es abrir la mente a nuevas ideas. No porque siempre se ha hecho así, es la forma correcta. En muchas empresas los procesos se hacen y no sabemos realmente por qué se hacen, porque siempre se han hecho así, que a lo mejor están bien hechos, yo no digo que no, pero sí que a veces hay que pararse y pensar y ver si realmente hay una forma mejor de hacer las cosas o una forma que se puede tardar menos tiempo con las nuevas tecnologías o con nuevos métodos de trabajo. Pensar en cómo hacer las cosas en vez de explicar por qué no se puede hacer. Muchas veces en las empresas se aportan ideas y lo primero es el no, incluso a los propios trabajadores, y se ponen a explicar por qué no se puede hacer. Pero eso no es lo que se debe hacer. Lo que se debe hacer es pensar en cómo poder hacerlo, qué técnicas podemos coger, qué tecnologías, qué innovación podemos buscar para pensar en nuevas formas de hacer las cosas. Otra directriz súper importante es buscar la causa raíz de los problemas. Vosotros pensad en que vas al médico y le dices, me duele el pie, y te dice, pues tómate un paracetamol y ya hemos terminado. Pues no, hay que hacer una radiografía para ver si son los huesos, si se ha roto, si hay una fisura en el hueso, o a lo mejor es un pequeño esguince. Todo eso hay que ir analizando los síntomas, analizando las pequeñas causas hasta llegar realmente al problema del que derivan todos los demás problemas o todos los demás síntomas de ese problema. Otro muy importante es corregir el error en cuanto se detecte. ¿Por qué? Porque si se deja pasar un error, luego arreglarlo cuando el producto está terminado es mucho más complicado, mucho más costoso y a veces lo que nos pasa es que podemos retrasar la entrega al cliente del producto, lo cual nos supone un problema muy importante. Y además nos cuesta luego dinero, porque son reprocesos que no aportan valor, son pérdidas de tiempo, etc. Hay que corregir los errores en cuanto se detecten. Tenemos que tener en cuenta que somos humanos y las personas nos equivocamos.
El problema no es equivocarse realmente. Tú te equivocas, levantas la mano y dices, me he equivocado. Lo realmente importante es no equivocarte 2 veces en lo mismo, porque ya sí que es un problema. Pero si cometemos un error, lo analizamos y ponemos solución para que no vuelva a pasar, no nos puede volver a pasar. Y eso es un poco el sistema de mejora continua. Tú puedes equivocarte, pero no te puedes equivocar 2 veces en lo mismo. Otro tema súper importante es el círculo de Deming o el PDCA, que seguro que lo habéis oído bastante porque viene de los años 50 más o menos. Y es planificar, hacer y experimentar, validar y después actuar o estandarizar. Es decir, si tú tienes una mejora que se te ha ocurrido, tienes que planificar los pasos, hacer un pequeño experimento en un piloto, en una zona piloto, ver si realmente puede funcionar y ya una vez que la validas y que ves que realmente funciona, entonces la estandarizas, entonces la implantas. Otra directriz es que somos un equipo. Todos somos responsables de lo que hacemos como equipo y todos tenemos derecho a hablar y a dar nuestra opinión. ¿Por qué? Porque somos un equipo y todos somos responsables del resultado final de nuestro trabajo. Y por último, y que yo creo que todos los que estamos en este tema sabemos, es que no existe la perfección, porque la mejora es infinita. Lo que hay que hacer es mejorar poquito a poco, pues todos los días, todas las semanas, y no perder ese hábito de ir o intentar mejorar cada semana un poquito. Por lo tanto, al final hablamos de un sistema de gestión que ayuda a la empresa a conseguir la excelencia gracias a orientar los esfuerzos de las personas de la organización en la misma dirección, teniendo un objetivo común y unos indicadores para controlar su adecuada implantación y posibles variaciones. Esto es muy importante porque estamos, como decía el título del apartado, en entornos cambiantes. ¿Y por qué estamos en entornos cambiantes o entornos VUCA? Pues veréis, porque cada vez los entornos con las digitalizaciones, con las nuevas tecnologías, con las innovaciones, es muy, muy cambiante y existe una volatilidad muy importante. ¿A qué nos referimos? A que el entorno cambia cada minuto, a cada momento hay competencia que saca productos nuevos. Los cambios en el mercado son importantes. La incertidumbre, la dificultad para anticiparse a los nuevos acontecimientos es muy importante porque al estar globalizado existe una gran complejidad y a lo mejor se cae una moneda en China y empieza una crisis en Europa. Entonces necesitamos un poco el control y la flexibilidad para adaptarnos a este entorno. También hablamos de complejidad, de la proliferación de factores críticos que afectan a la toma de decisiones, tanto a pequeña escala como a macro, porque todo nos afecta a todo, por muy pequeño que sea. Y luego existe la ambigüedad, que es la dificultad para interpretar los acontecimientos y su impacto sobre nuestra actividad. Porque como decía antes, se cae una moneda en China y a lo mejor hay una crisis en Europa, pero a lo mejor en vez de una crisis se abre una gran oportunidad de fabricación de barcos. Pues tenemos que ver poco a poco cómo adaptarnos a este entorno tan cambiante. Y los principios para sobrevivir a ese entorno, pues es eso, tener una visión para tomar las acciones y sondar los cambios, tener un entendimiento más o menos global del entorno en el que podamos ver por dónde nos van a venir los cambios y los problemas, tener una flexibilidad y un enfoque creativo, es decir, si tenemos que cambiar alguna característica de un producto para que se acople mejor a un nuevo mercado objetivo que tenemos, pues hay que ser flexible y hacerlo lo más rápido posible, con creatividad e innovación. Y ser ágiles tanto en la toma de decisiones como en la innovación o la creación de nuevos productos, porque al final
El tiempo es lo que nos da la diferencia, el tiempo y la innovación, y para eso tenemos herramientas tecnológicas que nos ayudan a poder desenvolvernos en estos entornos cambiantes que nos rodean en este momento. Para esto es muy importante que toda la empresa vaya en la misma dirección, porque si no vamos a tener problemas. Cuando una empresa tiene objetivos diferentes para distintos departamentos o no existe ningún objetivo para la empresa, para los departamentos, o no le hacen mucho caso, cada departamento hace la guerra por su lado, sin tener en cuenta las implicaciones de sus acciones en otros departamentos. Por lo tanto, nuestra cuota de mercado puede bajar considerablemente o estancarse. Sin embargo, cuando todos los departamentos se coordinan en una misma dirección, en un mismo objetivo y van comunicándose de forma eficaz y hablando las cosas, lo que nos pasa es que la cuota de mercado se puede lanzar. ¿Por qué? Porque nuestra organización es mucho más flexible, está mucho más coordinada y toma más rápido las decisiones en el sector. Por lo tanto, trabajar alineados por objetivos generales de la organización nos puede dar, o es más fácil que nos dé, la productividad, calidad y eficiencia económica. Que al final lo que buscamos es la excelencia de la empresa con todas estas cosas. Y para conseguir la excelencia de la empresa, mediante la mejora continua, se consigue con un desarrollo del personal y un desarrollo de procesos. Al principio hay una empresa tradicional o en cascada donde hay un desconocimiento, donde no hay una coordinación clara de las actividades o de los objetivos. Luego hay un entendimiento, hay unos principios Lean que se empiezan a establecer, se empieza a estandarizar, se empiezan a hacer pequeñas cosas. Esa metodología Lean se va aplicando cada vez a gran parte de la empresa hasta que toda la organización termina siendo un sistema realmente de mejora continua que van todos en la misma dirección, consiguiendo así la excelencia. ¿Esto qué significa? Mayor flexibilidad, que es fundamental para los entornos cambiantes, una mayor velocidad tanto en producción como en la innovación, porque hay que ser rápidos, se puede mejorar fácilmente la calidad y se puede reducir el coste teniendo claro hacia dónde podemos ir. Entonces, los beneficios realmente del sistema de mejora continua pueden ser perfectamente en una empresa objetivos alineados con la estrategia, para que todos rememos en la misma dirección. La mejora en la toma de decisiones, porque al tener indicadores claros y objetivos podemos tomar las decisiones más objetivamente y con datos, que al final es lo fundamental. Luego también aumentamos la motivación y la implicación del personal, porque se sienten escuchados y son responsables de su propio trabajo. Existe un conocimiento real de procesos y de sus efectos, porque a veces en las empresas pensamos que conocemos los procesos de nuestras empresas y cuando realmente te pones a analizarlos no tienen nada que ver con lo que antes creías que eran. Una comunicación eficaz es fundamental para la coordinación de todos los departamentos, mayor adaptación al cambio y una gestión visual de indicadores que nos ayuda a esa toma de decisiones y a que todo el mundo sepa qué tiene que hacer y qué se espera de ellos. Respecto a la producción, existe una mejora de productividad, reducción de incidencias de calidad y de producción propiamente dicha, las entregas de producto en tiempo y forma y el cumplimiento de la planificación. Y luego, respecto a calidad, también la reducción de incidencias, la mejora de la calidad del producto y también facilita la aplicación de la ISO, porque ya tenemos los procesos claros, sabemos cómo se hacen en la empresa, tenemos unos indicadores, por lo tanto, toda la gestión de la ISO es bastante más llevadera. El progreso hacia la excelencia no está limitado por la falta de tecnología o innovación, sino por la falta de conocimientos y la resistencia humana al cambio.
Esto es fundamental porque al final los hábitos que tienen las personas son muy difíciles de cambiar. Hay empresas que pueden implantar un ERP y al final nadie utiliza el ERP porque o no se sienten cómodos o es que están muy cómodos con las Excel o con la documentación que ya están manejando y no le ven ningún tipo de interés a utilizar un ERP donde todo el mundo tiene toda la información, porque a lo mejor hay gente que tiene su pequeño nicho y no quiere que nadie entre en esa caja que solo es suya y que solo él sabe toda esa información. Y es importante, también es importante cuando hacemos una implantación del sistema Lean, sobre todo el cambio, la cultura empresarial que existe en la empresa. Hay empresas en las que es difícil implantar un sistema de mejora continua porque la cultura que existe no lo permite. Entonces, primero hay que hacer pues, algún taller para cultura empresarial o algunos temas para preparar a las personas para realmente la implantación de un sistema de gestión de mejora continua. Para esto empezamos con lo que es la estrategia. La parte de estrategia es realmente importante. Sobre todo hay que hacer pues, lo que es una estrategia, un diagnóstico, normalmente un DAFO de la empresa para saber realmente conocer la empresa, luego la visión, la misión y las líneas estratégicas que habría que hacer con la dirección o con el grupo directivo, con sus perspectivas, y luego ya, una vez que tenemos los objetivos estratégicos, viene la parte de los indicadores, las partes de las iniciativas, los planes de acción, los indicadores de los planes de acción y los seguimientos periódicos y la pivotación si es necesario y vemos que no estamos consiguiendo los objetivos. Esto sería el seguimiento de que toda la implantación ha sido correctamente implantada. Y esto realmente son lo que habría que hacer para que el sistema continúe en el tiempo una vez que esté implantado y realmente caiga en la cultura empresarial. Realmente la cultura empresarial absorba todo este conocimiento y lo hagan de buen grado. Para esto y para el sistema de mejora continua seguimos con lo que es el valor. El valor es la parte fundamental del Lean. El punto de partida básico para el pensamiento Lean es el valor. El valor solo puede definirlo el consumidor final. Esto lo dijo Woman en el 2005. Lo que queremos decir con esto es que al final el sistema de mejora continua se basa en lo que el cliente quiere para él, es decir, el valor añadido para el cliente. Y esto hay que definirlo con el cliente muchas veces. Se analiza mediante, cogiendo desde que empieza el proyecto hasta el último pago, todo el proceso. ¿Por qué? Porque así vemos todas las ineficiencias que pasan durante todo el proceso y así se puede entender mucho mejor la problemática de los distintos departamentos que entran en un momento u otro en el proceso. El valor añadido es el mínimo necesario de equipo, materiales, espacio y tiempo que es absolutamente necesario para añadir valor al producto desde el punto de vista del cliente. Cualquier otra cosa que no sea agregar valor se considera desperdicio. La metodología Lean pone a nuestro alcance las herramientas y las técnicas para reducir de raíz las causas del desperdicio. Siempre hay que ir a la causa raíz. ¿Qué pasa en las empresas? Que normalmente solo vemos la punta del iceberg, solamente vemos una pequeña parte. Esto es un proceso. Cuando se empezó, esto es un ejemplo de un proceso cuando se empezó,
Y esto es el proceso cuando ya se hizo la mejora de procesos y se digitalizó. El tiempo se redujo pues, en un 70% prácticamente. ¿Por qué? Porque reducimos todo lo que son errores de introducción de datos a sistemas, pérdidas de tiempo en la parte de producción, mayor coordinación de actividades, por lo tanto era mucho más fluido y mucho más rápido, que ahora veremos más tarde los ejemplos. Cuando hablamos de desperdicios, hablamos de 8 desperdicios, que todos, bueno, es sobreproducción, que es demasiada cantidad y antes de tiempo, transporte, movimientos de material en la planta, los defectos, todo lo que son los errores, los retrabajos, pero también es importante las inspecciones que tenemos que hacer y que nos sacan errores que tenemos que volver a reparar. Las inspecciones deben reducirse al mínimo porque realmente si el trabajador sabe lo que tiene que hacer y tiene un autocontrol propio de calidad, debe haber una inspección y solo si la pide el cliente, porque el propio trabajador ha hecho la pieza conforme a la calidad que le corresponde. Esperas, el material en esperas entre una actividad y otra, sobreprocesado, que son los procesos equivocados que luego hay que volver a hacerlo, o que se quedan en el almacén ya y se quedan muchos años hasta que se venden o se van al chatarrero. Movimientos innecesarios de los operarios cuando vas a buscar una herramienta o un material que necesitas, etc. El inventario innecesario, todo el inventario y todo el sistema de control tiene que estar muy controlado. Hay muchas empresas en las que yo he trabajado, por ejemplo, que cuando llegué decían que su único problema es que necesitaban alquilar otra planta porque necesitaban espacio. Y al final, cuando nos fuimos, una de las plantas que tenían alquilada realmente dejaron de tenerla alquilada porque el inventario se redujo tanto que ya no la necesitaban. Pero es complicado porque el inventario nos cubre muchos otros problemas que tenemos escondidos. Pero al final el error o el desperdicio más importante es el potencial humano y la experiencia. Por eso hablamos de un sistema basado en las personas. El aprovechar la implicación, el conocimiento y la experiencia de todas las personas que realizan el trabajo y que son dueñas del proceso. Hay trabajadores que llevan con nosotros 10 años, 20 años y muchas veces no cuentan las soluciones o no participan en las soluciones porque nadie les pregunta. Entonces, por eso es importante las personas y los talleres de mejora continua para que ellos se sientan cómodos y puedan explicar las soluciones o las ideas que tengan. Porque al final, y esto es muy cierto, es que el 85% del personal reconoce los problemas, pero solamente el 15% se involucra en resolverlos. Y eso es un problema que hay que trabajarlo porque necesitamos personas involucradas en la resolución de los problemas, no solo para mejorar la empresa, sino también para que ellos tengan una vida laboral más sencilla, para que no tengan que estar corriendo, no tengan que estar sudando porque hay que entregar un producto y tienen que rehacer algo. Es decir, es una gran mejora también para el trabajador. Y la gran pregunta es, ¿cómo podemos detectar estos desperdicios? Observando y analizando la cadena de valor. Cuando hablamos de la cadena de valor nos referimos a un mapa o una cadena del flujo de valor, donde vemos todas las actividades aquí. Es una técnica gráfica que permite visualizar todo un proceso en detalle, tanto el flujo de información como de materiales. También depende del proceso que vayamos a analizar.
Y ahora os he puesto aquí algunos ejemplos de cómo nosotros hemos realizado pues, las cadenas de valor. Normalmente se empieza pues eso, o con una pizarra o con un papel en la pared, se van pegando POSIT y se va apuntando toda la información que se necesita para luego sí pasarla al ordenador y poder analizarla. Realmente la cadena de valor se dibuja de esta forma. Las estrellas amarillas, esto es una cadena de, no es de diseño, sino de la fabricación de un barco. Y esta es la cadena de valor futura, donde hay las estrellas amarillas son las mejoras que se proponen a dirección para reducir el tiempo de la fabricación. Pero se pueden hacer de otras formas como con la forma de flujo. Esta es de un producto del sector químico, donde el tiempo total que se tardaba en realizar este producto son 504 horas, mientras que el tiempo que realmente añadía valor al producto eran 56 horas. Era un valor, un valor añadido de un 11%, que vosotros diréis, ¡ah, qué barbaridad! Pero no, yo lo he visto en muchas empresas. Las empresas tradicionales normalmente no pasan de un 25 o 35%. Hay mucho desperdicio que no sabe y que no se conoce. Y luego este es otro de un proceso donde está el equipo de proyecto, el departamento técnico, compra de materiales, producción, etc. Esto es otra forma de dibujar. Es decir, hay una forma real, que es la primera que os he enseñado, pero realmente, según la información, hay que adaptarse al proceso que se va a ver y también a la empresa en la que estamos. Esto es lo que os contaba antes de las distintas versiones de los procesos, que es real como la vida misma. Primero está lo que tú crees que es. Cuando vas a una empresa y hablas con dirección, dices, sí, el proceso pasa por aquí, luego para allá, dices, vale. Luego cuando analizas, dices, no, el proceso es este, que porque hay muchas, lo que llamamos fábricas escondidas para mejorar el producto, porque ha habido un error, luego no, es que hay que enderezar el producto para luego poder sacarlo, y luego lo que me gustaría que fuera que no tiene nada que ver con lo que realmente es. Y para mejorar los procesos hay distintas herramientas que nos da el sistema Lean, que yo las voy a nombrar y voy a decir algunos ejemplos, pero hay bastantes. Es el tema de calidad total y cómo implantarla, el flujo continuo de proceso para que no haya esperas, indicadores visuales, las 5 S de organización y limpieza, el sistema Pool y Kanban para el tema de inventarios y compras, máquinas pequeñas para flexibilizar la producción, mantenimiento productivo total para eliminar las roturas de máquinas, eso funciona bastante bien, la mejora de cambios de formato, que también es súper importante con el entorno cambiante VUCA, que tenemos muchos códigos diferentes de productos y hay que ser muy flexible en la fabricación y por lo tanto en los cambios de formatos de mucha maquinaria. Luego al final la mejora continua. Aquí, por ejemplo, tenemos, voy a ir rápido porque ya se me ha hecho el tiempo encima. Por ejemplo, así muy rápido, el flujo con la calidad, la mejora de calidad, que no es un departamento en sí, que puede ser, pero realmente la calidad tiene que estar dentro de producción y tenerlo inculcado en todos los trabajadores, aunque luego haya una inspección o haya un sistema de gestión de calidad diferente, pero realmente la calidad tiene que estar incluida en todos los trabajadores. Aquí, por ejemplo, lo que hicimos fue hacer hojas de autocontrol para los trabajadores por pieza y cada uno iba chequeando, ponía el número de la pieza, iba chequeando las cosas que había visto y que todo estaba correcto. Y así se reducen muchísimo los errores y las incidencias de calidad. Luego, respecto al flujo continuo, siempre hablamos de, sobre todo en empresas
que tienen años, empresas familiares que tienen ya muchos años, que se van ampliando como buenamente pueden dentro del terreno que tienen, se van haciendo pues una nave aquí, otra allí, y se va ampliando como se puede. Entonces yo aquí os he puesto un ejemplo de una empresa que no es de la región de Murcia, que es de fuera, que realmente entra el producto por aquí, tiene que pasar por aquí varias veces, luego se va para acá, luego para allá, tiene que ir a la nave de al lado otra vez para hacer la pequeña, un tratamiento especial que tenían que hacer, hasta salir por la puerta. Cuando nosotros hicimos todo el recorrido con el operario, vimos que andaba 3 kilómetros. Es una barbaridad, pero son cosas que realmente no te pones a analizar hasta que dices, ¿cómo se puede tardar tanto? Y estos son casos reales. En temas de administración Lean, aquí estaba todo por departamentos y lo que hicimos para este proyecto en sí fue juntarlo todo en un mismo despacho grande y por aquí entraba en la documentación y salía por el otro lado. Y es un flujo continuo en una célula de trabajo realmente. Bueno, estos son ejemplos de 5S, por ejemplo, en los cambios de formato lo que hicimos es cada tipo de formato lo pusimos de un color, porque los operarios tenían problemas para saber si el cambio era de 5 litros o de 1,5 litros, entonces tuvimos que poner todas las piezas que había que cambiar, las pusimos de un color verde, amarillo y rojo, y así vas viendo si todas las piezas eran del mismo color, lo habías hecho bien. Y luego abajo el panel donde podías ver de forma fácil dónde iba cada pieza que quitabas de la máquina para luego guardarla. Y además están numeradas. Si veis, hay algunas pegatinas que van numeradas. Esto es 5S, también de un taller de mantenimiento dentro de una empresa. Este es el antes, como estaba, que no cabía, vamos, ni un bolígrafo en la mesa, no sé cómo encontraba las cosas. Y luego, cómo se ordenó, se etiquetó y todas las cosas tenían un sitio y todos los sitios tenían algo. Esto estaba todo etiquetado o todo numerado para que se viera bien. Y todo ordenado, realmente orden y organización. Estos son ejemplos de tipo de Kanban, de inventario que hemos realizado, que por ejemplo esto es un sistema de tarjetas visual, es un Kanban. Entonces aquí las tarjetas que están en rojo, están en las bandas rojas, son las que el personal de compra iban y la cogían para comprar, porque esto quiere decir que el stock de seguridad, ya había llegado el stock de seguridad, entonces nos quedaba el tiempo justo para comprar y que el proveedor nos enviara los materiales. Pero en la parte de arriba de los palets son tarjetas grandes que están en el palet, dentro del palet, y entonces tú podías ver si te quedaba un palet, por ejemplo, en este caso, tenías la tarjeta roja. Entonces los de compras sabían exactamente lo que tenían que comprar en cada momento. Y luego en la parte izquierda de la diapositiva conseguimos un paso más, que fue que el propio proveedor iba a la empresa sin que nadie le dijera lo que tenía que llevar ni nada, y según los stocks de seguridad que tiene cada caja de tornillo, pues los iba rellenando y luego los iba apuntando y ya está. Porque es que siempre daba la casualidad que el tornillo que necesitábamos era el que nos faltaba. Entonces llegamos a un acuerdo con el proveedor y la verdad es que funcionaba fantásticamente bien. Luego, sobre mantenimiento productivo total, esto es un ejemplo real que cuando se rompió de improviso una bomba de suministro principal y sin planificar fueron 200 horas de tiempo muerto y 60.000 euros en
en recambios para la bomba y sobre todo, como era tan urgente, los envíos urgentes y el llamar a los proveedores con tanta urgencia y tal, nos encarecía mucho los recambios. Y también la mano de obra por el tema de horas extras, etc. Si hubiera sido planificado, hubieran sido 72 horas de tiempo muerto y 6.000 de recambios, porque en principio lo tendríamos todo preparado para hacer el cambio. Entonces, esto es una de las conclusiones que parece que no te das cuenta de lo que te cuesta cuando se te rompe algo, pero realmente se nos da mucho tiempo y mucho dinero. Respecto a mantenimientos, horas extras, lo que son los recambios, las esperas hasta que llegue el material, pero el tema de producción también nos colapsa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos plazos de entrega a los clientes y nos quedamos parados. Entonces, realmente es un problema muy importante. Y con el mantenimiento productivo total se puede reducir sobre un 90-95% de forma bastante rápida. Bueno, estas son algunas de las ventajas del mantenimiento productivo y de cómo en el sistema de mejora continua se ve lo que es el mantenimiento, que realmente no es un departamento aparte, sino que está dentro del equipo de producción porque es parte de producción. Y no hacen una sola tarea o dos, sino que tienen que saber un poco de todo, aunque siempre haya un especialista. Siempre hablamos de la matriz de polivalencia, de saber quién sabe hacer qué, etc. Luego el mantenimiento, no hay que ser reactivos a las roturas, hay que tener un mantenimiento preventivo, predictivo, algo planificado que nos ayude a que no se rompan las cosas. Y que quien usa la máquina realmente es el responsable de la máquina. Entonces, por ejemplo, en estos ejemplos lo que hacemos, bueno, esto es el parte del mantenimiento y esto es una planificación del mantenimiento preventivo que tienen en el despacho de mantenimiento. Esto es un cambio de formato de una línea entera de envasado. Es como el color azul son el cambio de herramientas, el rojo es la máquina parada, las botellas en cinta, el amarillo que aquí no hay, la fabricación en curso y luego la limpieza. Al final tardabas pues desde las 9 hasta la 1 en hacer un cambio de formato, cuando al final después de una semana o dos de análisis conseguimos hacerlo en cascada y mejorar muchísimo los tiempos del cambio de formato para producir más rápido y poder hacer así más cambios de formato sin que fuera una pérdida de tiempo y de producción. Vale, empezamos con la comunicación visual y las mediciones. Esta parte es fundamental para cualquier empresa porque para estar coordinados y tener objetivos comunes tiene que haber una comunicación visual y unas mediciones y unos indicadores claros. La organización visual es aquella que guía a las personas para tomar la decisión correcta en cada momento. Tiene que ser una información fiable y en cierto grado rápida, pues de unos días. No me puedes pasar la información de hace un mes porque eso ya no me sirve para nada más que para analizar en que nos hemos equivocado un poco más. Nos ayuda a la estandarización de procesos mediante distintos medios de comunicación que tienen que ser lo más visuales posibles para que todo el mundo lo entienda. Nos ayuda a homologar actividades, a que todo el mundo sepa cómo tiene que hacer las cosas, que no un trabajador haga las cosas de una forma y otro de otra, sino que todos trabajemos con una estandarización clara. Y así es una forma de ir informando. Y que tienes pocas palabras y gráficos fáciles de entender. Y en este tema hay dos partes, el sistema organizado de reuniones y los tableros de comunicación. ¿Qué se puede comunicar? Pues podemos comunicar prácticamente de todo, pero sobre todo lo normal que comunicamos son los procesos del área de trabajo, instrucciones visuales tipo SOP, que son muy claros con fotografías y tal, los planos,
Luego actividades y planificación. La planificación se pueden poner en planta por personas, o el mantenimiento programado para que todo el mundo sepa cuándo se va a parar una máquina, cuándo se va a hacer cualquier cosa, los defectos que se han encontrado o temas de calidad. Actividades de mejora, pues ideas de mejora, el seguimiento de las ideas de mejora, lo que queramos. Y luego los indicadores de progreso del equipo de trabajo de ese área. ¿Qué beneficios nos da este tema de la organización visual y la comunicación visual? Pues sobre todo y ante todo mejora la sensación de transparencia de la empresa hacia los trabajadores. Y esto lo que hace es que los trabajadores se motivan, son más responsables y participan en la mejora de la empresa. Y luego, como ejemplo de mapa de reuniones, os he puesto este, que es muy sencillo. Esto, siempre hay un estándar, pero siempre tiene que adaptarse a la empresa, porque las empresas son como las personas, cada uno tiene una cultura empresarial y al final, aunque un consultor o alguien de fuera vaya con un estándar, ese estándar no vale. Tiene que adaptarse a la empresa para que ellos lo sientan como propios. Y esto es reglas para una reunión eficaz. Hay que ser puntuales. No se puede llegar media hora tarde a las reuniones porque está todo el mundo esperando y al final lo que pasa es que nadie quiere ir a las reuniones porque es una pérdida de tiempo. Fijar las reuniones en una duración, que puede ser entre 5 minutos y 1 hora y media. Máximo, porque al final ya a partir de ese tiempo se pierde la concentración y la gente es mucho menos eficaz y ya nos ponemos a hablar de la vida de cada uno. Planificar, tener un orden del día con un objetivo y seguirlo. Y al final concretar unas conclusiones, una lista de tareas con responsables y fechas para que la próxima reunión esas tareas se revisen y se vean qué se han hecho, qué no se ha hecho, etc. Y aquí os traigo un ejemplo de reunión que realizamos, el nombre de la reunión, el objetivo, el contenido, revisión de indicadores, dificultades, cambio de planificación, duración 20 minutos, no se puede pasar de 20 minutos, asistentes por miembros del equipo. Documentación que hay que llevar a la reunión, un acta de reunión, la periodicidad semanal y tal. Esto respecto al tema del sistema de reuniones. Respecto a la gestión visual y los tableros de comunicación visual, hay que ser muy escuetos. Tenemos que tener en cuenta que hay que evitar el exceso de información, porque cuando en un tablero ves mucha información, no lees nada. Entonces, no hay comunicación más efectiva que pueda brindarnos un sistema que evitar el exceso de información. Las ambigüedades y el uso de datos difíciles de interpretar tienen que ser lo más sencillo posibles. Estos tableros pueden ser físicos o pueden ser digitales, pero sí que tiene que estar toda la información de un equipo en un único lugar. Con información debe ser de utilidad sobre el proceso concreto o los procesos concretos que utilizan ese equipo. Con tan solo una mirada poder ver cómo está funcionando nuestro proceso y si hay alguna desviación con respecto a la planificación. Eso tiene que ser de un solo vistazo. También se puede dar información sobre el estado del flujo de trabajo, el estado de los inventarios, el desempeño del trabajador, los objetivos, los equipos de trabajo, sobre lo que queramos siempre y cuando sea útil. Y luego una herramienta de control visual debe permitir que cualquier persona que observe la información volcada en ella sea capaz de interpretarla. No solo que conozca el proceso, sino que si pasa, por ejemplo, el gerente recorriendo la planta, puede saber cómo está funcionando el proceso, los trabajadores y las máquinas que están involucradas de un solo vistazo, sin tener que estar preguntando a nadie. Tiene que ser muy claro, muy visual y muy sencillo. Y aquí os he puesto algunos ejemplos de tableros. Por ejemplo,
Arriba a la izquierda es un tablero de calidad, donde están las diferentes actividades que tienen que hacer a la semana de calidad, con diferentes partes, etc. Debajo hay unos planos que están en el puesto de trabajo del trabajador y ahí puede ver todo lo necesario sobre la pieza en la que está trabajando. Luego es un tablero, arriba a la derecha hay un tablero pues, con temas de qué está bien hecho, qué no está bien hecho, con la planificación, con las fotos del equipo de trabajo, con temas de seguridad, etc. Y luego abajo es uno de líneas telefónicas que te va poniendo realmente el objetivo que tienes hoy y por dónde vas. Y te van diciendo cuánto te falta para conseguir tu objetivo. Es una televisión en el despacho. Los más indicadores visuales, más tableros, pues por ejemplo el informe A3 de Lean, que esto es muy habitual, donde ahí puedes ver de un vistazo los antecedentes del proyecto, la condición inicial con el análisis que se hace, los objetivos, el cronograma y los indicadores clave. Y luego en la parte derecha son tableros de control de producción, donde te dicen igual qué objetivo tienes que cumplir según las horas del día. Entonces vas poniendo si tienes algún retraso y si no, para que el responsable de producción o el encargado vaya viendo si vamos a poder cumplir los objetivos que hemos establecido hoy o no. Por al lado está el tablero de calidad de salida de línea, donde te ponen las características principales que tiene que llevar el producto según el cliente que tenga. Por ejemplo, esto era de tomates. Entonces te dice el color, el calibre, el tamaño de las tarrinas, etc. Entonces puedes ir viendo si realmente el empleado puede ir viendo en cada momento si lo que está haciendo es lo correcto o no. Y luego abajo están los tableros de indicadores de planta y luego gestión de proyectos de una oficina donde con POSITs vas poniendo qué está hecho, qué no está hecho, qué está en proceso para diferentes personas, diferentes proyectos, etc. Y luego todos estos temas se pueden digitalizar. Se puede tener una intranet con las novedades de la empresa y luego un Kanban de tareas. En vez de POSITs o en vez de escribirlo en una pizarra, se puede tener pues, en una herramienta tipo Trello o no sé, un Kanban de toda la vida. Y abajo, en muchas de estas aplicaciones, te analizan las tareas de cada uno, cuáles están retrasadas, la importancia, etc. Esto está muy bien luego para medir pues, las tareas, las actividades que ha hecho cada persona, etc. Entonces, sobre los indicadores sí que me gustaría resaltar que cada indicador es reflejo de las acciones de los miembros del equipo. Cada equipo es dueño de sus indicadores. Tienen la responsabilidad de actualizarlos y mejorarlos, porque es su trabajo y es parte de su trabajo, los indicadores. La gestión visual nos sirve para comentar dónde tenemos los problemas. La información debe estar actualizada para ver la evolución que llevan esos indicadores y qué podemos mejorar y en qué podemos apretar. Los indicadores deben ser claros y con un objetivo. Cuando nos alejamos de los objetivos debemos plantear los problemas que no nos dejan llegar a esos objetivos. Y luego los indicadores por sí solos no resuelvan los problemas, son una guía que nos ayuda a detectarlos, pero luego delante del tablero y de los indicadores tenemos que ver, nos dan pie a discutir los problemas y a discutir las soluciones y ver qué hacer y cómo hacer. Y aquí, nada, mostraros pues algunos cuadros de mando sencillos y visuales de aprovisionamiento de gastos, de inventario. Este es muy interesante porque se ve, las barras verdes son el stock, las rayas rojas son las compras y la azul son las ventas. Entonces, según las ventas podemos ver que la tendencia de ventas de este producto está terminando. Su ciclo de vida está en declive y pronto
tendremos que dejar de vender ese producto. Sin embargo, seguimos comprando como si fuera nuestro producto estrella. Por lo tanto, tenemos gran cantidad de inventario. Entonces, aquí vemos visualmente que vamos a comernos mucho inventario. ¿Y qué hacemos? Pues tenemos que ver, hablar con otros departamentos y ver qué hacer con ellos. Pues si podemos hacer alguna campaña de marketing para quitárnoslos de en medio, o si se pueden reutilizar para hacer otro producto, o cualquier cosa que nos garantice que no vamos a comernos esa gran cantidad de inventario que al final va a ser obsoleto y que al final vamos a tener que tirar. Estos son indicadores de producción que aquí nos dicen las incidencias, la planificación, lo ejecutado versus lo planificado, la disponibilidad del operario, el OEE, entre comillas, proveedores, del número de retrasos de proveedores, las piezas rechazadas por el cliente, el absentismo, si falta algún trabajador, o también la polivalencia de los trabajadores, que os he hablado antes, para saber con quién contamos en cada momento para solventar alguna salida de algún trabajador que necesitamos solventar, pues ahí podemos ver quién sabe hacer qué actividades y es muy interesante. Esto es las horas para realizar un producto. Entonces vemos que hay un objetivo, por ejemplo, de 155 horas. Pues vemos que al principio pues hay una curva de aprendizaje que nos ha llevado un poco, pero luego nos estabilizamos, pero luego aquí en el 295 pues algo ha pasado, porque se nos ha ido, estos dos se nos han ido, entonces tenemos que investigar qué ha pasado. Pues es que ha habido un exceso de trabajo y entonces hemos tenido que trabajar por turnos y entonces se nos han ido las horas extras. Pues vamos analizando hasta que al final vemos que entramos en el objetivo, incluso lo hacemos por debajo del objetivo. Aquí vemos los puntos de mejora, pues por obras, por pedidos, proveedores. Vamos viendo las ideas de mejoras que se han ido haciendo por departamento. Y luego una matriz RACI básicamente de asignación de roles y responsables por proyecto, que la he puesto porque realmente es muy visual. Bueno, esto es un seguimiento en la planificación de planta de un proyecto donde pues vamos poniendo todas las piezas, todo lo que tiene que hacer cada operario cada día y luego con un subrayador normal y corriente pues vamos viendo si ha sido en tiempo, si es que ha habido algún tipo de modificación y por eso no han podido realizarlo o simplemente se han pasado de horas o se han puesto enfermos, lo que sea, y no se ha podido realizar ese trabajo. Y luego aquí algunas ideas de mejora que se les ocurrió para mejorar su trabajo. Los temas de tener la documentación en el puesto de trabajo, pues hicimos unos pequeños armarios para cada puesto de trabajo. O un carro para por las mañanas llevar todo el material a los puestos de trabajo de forma de que no tengan que estar dando viajes. O lo que hicimos es, como teníamos materiales de varios productos, pues los pusimos por colores. Entonces, pues cada proyecto es de un color y además las piezas llevan una pegatina de los colores según el proyecto. Entonces, cuando el operario coge una pieza y coge otra y ve que las pegatinas son de diferente color, se da cuenta al instante de que está poniendo dos piezas de diferentes proyectos y que eso es un error. Entonces rectifica antes de cometer el error. Y luego ya para terminar, vamos a hablar de lo que es la digitalización escalonada, que es lograr que los datos generen un impacto real en la organización. Es decir, que te ayuden a tomar las mejores decisiones lo más rápido posible para solucionar tu día a día, para que tu día a día no sea de apagafuegos realmente, sino que puedas tener tiempo para pensar las decisiones que vas a tomar, dar valor añadido a los datos para luego poder obtener información y conocimiento de esos datos y luego desarrollar formas de visualización que sean lo más claras posibles. Nuestro proceso para la transformación digital
es este, y realmente creemos que funciona, que primero es la estrategia, la mejora de procesos y los indicadores, y luego ya pues la recopilación de datos pues mediante el IoT o el Big Data, la información con modelos complejos, con algoritmos, Machine Learning, el conocimiento mediante indicadores visuales y monitorización visual para que luego la empresa pueda tomar las decisiones correctas, porque toda esa información llega a la persona correcta en el momento adecuado. Y las herramientas digitales que utilizamos pues son el IoT, la robótica, hacemos GIS, hacemos mucho GIS, Big Data, inteligencia artificial y gemelo digital, tanto para productos como para procesos. Y en todos estos temas nosotros hemos trabajado más recientemente en un proyecto internacional que se llama Lincoln, donde hacíamos diseño de barcos y hacíamos que fueran lo más automáticos, lo más autónomos posibles. Metimos mucha inteligencia artificial, mucha sensorización para que desde una pantalla prácticamente podías analizar y gestionar todo el barco. Luego también hicimos una máquina para el tesoro de Nuestra Señora de las Mercedes, para lo que es digitalización y documentación de piezas únicas, donde el proceso les asigna un código inequívoco a cada moneda, les realiza fotos por las dos caras, las pesa, les hace fotos y les da una ubicación asignándole los datos de su origen, para tener controlado todas las monedas, que son miles y miles de monedas. Y aquí pues utilizamos la visión artificial, la inteligencia artificial y el IoT. Luego con Repsol también una herramienta web configurable para visualización de datos desde cualquier dispositivo, visualización de muchos datos. Entonces utilizamos sobre todo Big Data. Para el puerto de Cartagena, temas de mejora de productividad y sobre todo control y reducción de errores en meter los datos en los sistemas. Aquí hicimos la mejora de procesos, Big Data, inteligencia artificial, y realmente lo que hicimos es la digitalización de un proceso en sí. Y luego en Energimar también hemos trabajado con temas en la implantación del sistema Lean en el área de producción y oficina y ayudando a mejorar la productividad. Y también se estableció un sistema de comunicación eficaz para mejorar la coordinación. Y también se hizo un piloto de monitorización de máquinas de soldadura mediante IoT y monitorización, donde se podía ver cuándo se encendía la máquina, cuándo el soldador habilitado y luego el soldador y el calentamiento de la máquina. Y luego hemos hecho muchas más cosas, pero os he puesto aquí un pequeño resumen. Y esto es casi todo GIS, donde se pueden poner parámetros ambientales o GPS de barcos, de tráfico marítimo. Y luego se puede ver mediante visión artificial, por ejemplo, la masa de los peces. También podemos saber si están comiendo o no están comiendo, mapas de calor, etc. Es decir, respecto a visualización, tenemos mucha experiencia. Y bueno, por mi parte, esto es todo. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna cosa que quiera contar. Sensacional, Carmen. Una exposición maravillosa. Muchas gracias. Me ha hecho pensar a mí, por lo menos, que tengo que empezar a analizar de nuevo los proyectos y ver qué proceso estoy cogiendo en cada proyecto y valorarlos, porque me da cuenta de que es posible que estemos sufriendo un desperdicio económico en ciertos recursos. Nada, tomaremos el ejemplo que nos has dado y empezaremos a trabajar. Pues nada, a todos los asistentes, pues si quieren hacer alguna
alguna pregunta, que ya ha entrado por aquí alguna pregunta en el chat. Si quieren hacer alguna pregunta, pues pueden hacerlo simplemente escribiéndola y yo mismo se la trasladaré a Carmen. Si quieres, empezamos con una preguntita que tenemos aquí. Venga, la primera, Carmen. Lo más sencillo del mundo. ¿Cómo empiezo a implantar este sistema de Lean? Pues se empieza analizando los procesos que tienes en la empresa y teniendo claro qué es realmente o qué esperas de la implantación del sistema de mejora, porque realmente nosotros no tenemos una varita mágica, esto depende de trabajo y mucho análisis de los datos y realmente trabajar con la gente en las empresas para ir mejorando poco a poco y analizando los datos que vamos revisando. Pues sí, como todo en la vida, ¿no? Trabajo, trabajo sí, y trabajo. trabajo. Bueno, No hay nada fácil. no hay nada sencillo, no nos lo pone sencillo. Bueno, otra pregunta. ¿Hay algún tipo de financiación para realizar estos proyectos? Una pregunta oportuna, muy oportuna. Sí, siempre nos preguntan, pero sí, normalmente salen algunas subvenciones que si quieren se pueden poner en contacto conmigo porque saldrán en breve para, bueno, hacer una ayuda. Si realmente quieres implantar un sistema de mejora continua, sí que te dan una ayuda para empezar los primeros pasos. Entiendo que se espera que se abra próximamente, pero que es de aquí a nivel comunidad, del Info, de... Normalmente es a nivel de comunidad autónoma, aunque Vale, siempre se pueden buscar más, la verdad. vale, muy bien. Bueno, otra preguntita. Esta implantación, ¿la puedo hacer ¿puedo hacerlo una empresa o puedo hacerlo una empresa por su cuenta? Pues normalmente yo recomiendo que los inicios los haga con alguien que realmente sepa, porque muchas veces las empresas van a un curso de formación y piensan que ya son capaces de implementar un sistema de mejora continua, pero no es tan sencillo, porque en la formación todo se ve muy bonito, pero luego cuando empiezas a implantarlo y te vas encontrando con los problemas, es bastante complicado. Yo sí que siempre recomiendo que haya una persona, un responsable de Lean en la empresa, que vaya siempre a nuestro lado y para empaparse, para que luego en un futuro sea él quien lleve la implantación, el seguimiento, etc. Pero en un primer momento yo sí que contaría con ayuda externa. Muy bien, pues gracias. A ver, otra pregunta. En el desarrollo de las 5 S, Sí. ¿intentáis abarcar grandes áreas o delimitar en áreas más pequeñas e ir avanzando? Es una pregunta. Claro. Y... Te respondo esa parte. Lo primero es hacer una pequeña zona piloto. Hay que centrarse siempre en una zona piloto, porque toda la empresa, abarcar toda la empresa es totalmente imposible. Hay que coger un trozo, un departamento, un puesto de trabajo y ponerlo de ejemplo, esforzarse, dejarlo perfecto para que los demás vean también en la empresa y los se motiven para querer hacerlo ellos también en su puesto de trabajo e ir poquito a poco ampliando las zonas. Pero en un principio hay que coger una zona piloto. Bueno, continuaba la pregunta y me decía, y otra pregunta, entre fase y fase de las 5 S, ¿el tiempo quién lo establece? Bueno, depende de la empresa y de las actividades que se establezcan, pero realmente puede ser, yo lo que recomiendo es que sea lo más continuo posible, que haya unas reuniones cada pocos días, cada semana, porque cuando empezamos hay que seguir, no se puede parar. Entonces hay un refrán alemán que dice que la mitad del trabajo es empezar. Entonces lo que no se puede hacer es parar. Tenemos que ir poco a poco, aunque sea lento, pero no parar, ir poquito a poco trabajando en ello.
Muy bien. Nada, espero que responda a la pregunta. Continuamos. Ante la implantación de la mejora continua o Lean en un determinado departamento, normalmente siempre hay personas más reaccionarias. ¿Cómo se debería actuar? Con mucho cariño. Con mucho cariño y mucha paciencia. Es lo que hablaba antes de la Sino que habrá cultura. protocolos o no sé. Sí, pero realmente es más psicología que otra cosa. Hay que encontrar realmente qué palancas hacen que ese hombre o mujer se involucre con el resto de sus compañeros. Es decir, también si todo el grupo se involucra en esa mejora de procesos, él va a ser arrastrado a esa mejora de procesos. Pero sí que es verdad que hay que hablar mucho con la gente y hay que convencerlos de que realmente es mejor para la empresa, pero también es mejor para el trabajador, porque te quita retrabajos, te quita ser el apagafuegos, te quita problemas y su vida va a ser, no te voy a decir mucho más relajada, pero probablemente será mucho mejor de lo que es ahora. Pues sí. Bueno, pues no hay ninguna pregunta más. Aquí Conchi Rodríguez te transmite, bueno, te da las gracias por la maravillosa exposición, que le ha encantado. Yo me sumo a esa exposición. Y bueno, y David Mena, que también te da las gracias por la respuesta. Bueno, pues no hay ninguna pregunta más. Lo vamos a dejar aquí, si te parece, Carmen, si no tienes nada más que comentar. Lo dicho al principio, si necesitáis ahondar un poquito más en esta información, si tenéis otras preguntas que os surgen, simplemente si queréis contactar con nosotros, pues bueno, pues a través de la oficina Acelera Pyme de FREN, llamando a FREN, que nos pasan directamente, o bien directamente a través de Carmen en el Centro Tecnológico Naval, pues podéis contactar. Una recomendación, nosotros en nuestra página web que hemos creado para la oficina Acelera Pyme, que es oap.fren.es, vais a ver tanto los futuros eventos como los que han pasado. En concreto, y si me lo autorizas, Carmen, voy a colgar tu exposición en PDF para que aquel que quiera recordarla la pueda descargar y la pueda recordar. Y además el vídeo de esta jornada también lo vamos a colgar en esa página, un vínculo, y en el canal de YouTube de FREN. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues nada, sin más que decir, pues nada, nos despedimos. Muchas gracias Muy por la bien. asistencia y nos vemos en Muchas otra. gracias a todos. Venga, un saludo. Saludos.